¿Qué tal? Vamos a ver estos conceptos que a lo mejor, sobre todo el primero, no nos da referencia de nada. Cuando estamos estudiando la carrera y que nos mencionan esa palabra, pues realmente no nos da referencia a su significado, no tenemos ni idea. El saneamiento, igual la palabra ya nos refiere cierta información. Vamos a estudiarlos, vamos a analizarlos. Primero tenemos los conceptos y ya posteriormente explicaremos. La evicción es la privación total o parcial de un bien o de un derecho por virtud de una sentencia que causa ejecutoria, que declara un derecho anterior al de aquel que se va a ver privado de la cosa. Cabe mencionar respecto de este concepto que aquella sentencia que causa ejecutoria es la que ya no puede ser modificada por algún recurso ordinario. Por ejemplo, ante una situación de naturaleza civil, un conflicto, tenemos a los jueces de primera instancia, por eso se les llama así. Se lleva a cabo el proceso con ellos y culmina con una sentencia. Esa sentencia, si no nos favorece, si nosotros somos partes, ya sea actor o demandado, no nos favorece, entonces podemos acudir al recurso ordinario de la apelación, que ese recurso va a ser resuelto por el superior del juez de primera instancia, que es el magistrado. Y pueden ser 3 los resultados en esa apelación: que se confirme la sentencia, es decir, después de una revisión del magistrado, considera que la misma fue conforme a derecho y por eso confirma el fallo judicial. El segundo posible resultado de la apelación es la modificación. Y cabe mencionar que el apelante, es decir, aquella persona que recurre a la apelación, no siempre es el que pierde el proceso, el juicio, sino que hay veces que se pueden ir incluso los dos a la apelación, tanto el que perdió, por lógica, como el que ganó pero no se le concedió todo lo que quería. Posteriormente veremos las partes de la demanda. En una demanda va un capítulo de prestaciones, donde el actor manifiesta precisamente qué es lo que quiere conforme a la ley, qué está reclamando al demandado. Hay ocasiones que no se le concede todo en la sentencia y por eso decide el actor que ganó el juicio, a pesar de ello, irse a la apelación. Incluso a veces los dos se van a la apelación porque uno perdió y al otro no se le concedió todo lo que quería. Por eso, el segundo resultado posible de la apelación puede ser la modificación, donde el magistrado le dé la razón al actor, que al acudir a la segunda instancia se convierte también en apelante, y considerar que tiene derecho a las prestaciones que el juez de primera instancia no le otorgó, no le concedió. Entonces ahí sería una modificación. Y el tercer resultado posible en una apelación es la revocación. Es decir, que el magistrado considere que la sentencia no está conforme a derecho y por lo tanto procede una resolución completamente distinta a la emitida por el juez. ¿Y cuándo una sentencia causa ejecutoria? Puede ser porque una vez que se expide la sentencia, se concede a las partes un plazo para que acudan al recurso que ellos consideren conveniente, que es el de la apelación, y ese plazo que está en la ley transcurre sin que ninguno de ellos haya hecho valer ese recurso. Se les pasó el tiempo. Por eso hay que estar pendiente de los tiempos. Como consecuencia de ello, entonces, la sentencia va a causar ejecutoria. En el caso del saneamiento, hay 2 tipos. Ahorita nos vamos a enfocar al saneamiento para el caso de evicción. Y su concepto es el siguiente: es el derecho que tiene la víctima que sufre la evicción para que quien le transmitió el dominio de la cosa de la que se ve privada le restituya la prestación que a su vez recibió y sus accesorios. Vamos a ver ejemplos. Tenemos pues el primer tipo de saneamiento, el saneamiento para el caso de evicción. Se da en los contratos traslativos de dominio. La enajenación, acuérdese que es un acto por el cual se transmite la propiedad de un bien, ya sea de manera onerosa, es decir, a cambio de una contraprestación que regularmente puede ser de dinero, o bien también de manera gratuita. El ejemplo clásico es la donación. Esto de la evicción y el saneamiento se da en los contratos traslativos de la propiedad
o traslativos de dominio onerosos. El ejemplo clásico sería la compraventa, donde el comprador es el que adquiere el inmueble por un precio cierto y en dinero. Se le llama comprador o adquirente. Y el vendedor transmite el dominio, la propiedad del inmueble por un precio cierto y en dinero, que también se le llama por eso enajenante. Entonces ahí tenemos esta situación, se dio el contrato de compra-venta, se pagó el precio correspondiente, hasta ahí vamos bien. Pero ¿quién sufre la evicción en este contrato de compra-venta? ¿Quién puede llegar a sufrir la evicción? El comprador, porque es al que se demanda. Un tercero demanda al comprador o adquirente, alegando que él tiene un mejor derecho respecto del inmueble. Puede ser a lo mejor lo más clásico a través de una acción reivindicatoria. Ustedes saben que es el derecho que tiene el propietario de reclamar la posesión de un tercero. Entonces esta persona demanda al adquirente y demuestra que es el verdadero propietario, por ejemplo, de ese inmueble y reclama la posesión. Quien puede llegar a sufrir la evicción, pues en este caso, que es la pérdida total o parcial de un bien o de un derecho, acuérdense, es el comprador o adquirente, porque se le está reclamando la posesión de ese bien. ¿Qué es lo que debe de hacer en ese momento, en el momento en que recibe esa notificación de la demanda? Denunciar el pleito, como se establece en el Código Civil, o avisarle de ese juicio al enajenante. ¿Para qué? Porque éste puede tener información valiosa que hacer valer en juicio y que evite que el adquirente o el comprador, como le quieran llamar, pierda el inmueble a través de lo que se conoce como una tercería coadyuvante. En materia procesal hay tercerías, ¿sí?, donde acuden terceros. Acuérdense que en un proceso, ya lo veremos más adelante en otros videos si ustedes gustan, en un juicio común y corriente tenemos a las partes, que es actor y demandado, pero pueden venir terceros. La tercería excluyente de dominio es cuando, por ejemplo, le embargan a un tercero un bien de su propiedad por error, pensando que era un bien propiedad del demandado. Entonces se acude en tercería para excluir, por eso se llama excluyente de dominio, para que el inmueble que está embargado sea liberado porque no le pertenece al demandado y me lo liberen. Y el tercero por eso acude al juicio. ¿Cómo puede ser posible que embarguen un inmueble de mi propiedad cuando ahora sí, que me permitan decirlo con palabras sencillas, no tengo vela en este entierro? En pocas palabras, eso es la tercería excluyente de dominio. Saquen del proceso, del juicio, del embargo que se hizo, liberen a mi inmueble porque no pertenece al demandado. Pero también existen las tercerías coadyuvantes, que sería el caso de esto que estamos viendo. En el momento en que el comprador o adquirente es demandado por esa persona que considera tener un mejor derecho sobre el inmueble para que se le entregue el inmueble a él, entonces se debe denunciar el pleito, llamar a juicio a quien me vendió ese inmueble, para que él, a través de una tercería coadyuvante, donde él tiene el interés de que el demandado gane el juicio y además tiene pruebas de que él es el legítimo propietario, de que adquirió el inmueble y tiene los papeles necesarios para acreditar de que él es el legítimo propietario y por eso tenía la posibilidad de transmitir la propiedad al comprador. Entonces para eso se le llama. Y además lo tiene que hacer, es una obligación del comprador, del adquirente, porque si no lo hace y pierde el juicio y como consecuencia es privado del inmueble que adquirió, no podrá acudir al saneamiento, no podrá fincarle responsabilidad al enajenante. Por eso es que se le debe de llamar al juicio. ¿Por qué la palabra evicción? ¿De dónde viene? Si el adquirente es vencido en juicio, de ahí viene la palabra evicción, del latín evincere, verbo que precisamente significa vencer en juicio. Entonces, si es vencido en juicio, causó ejecutoria la sentencia, entonces tuvo que entregar el inmueble.
¿Y qué va a pasar con él? Porque se quedó sin el inmueble y el precio que pagó se lo entregó al vendedor en su momento. Y aparte súmenle que tuvo que contratar a un abogado para que llevara todo el proceso en el que fue demandado y en la apelación, etcétera. Todo eso. Y no tiene el precio. Entonces procede el saneamiento, que lo veremos a continuación. Como es un tema algo extenso, lo veremos en varios videos.